Buenos días, si me acompañan vamos a dar gracias por esta mañana y vamos a dedicar esta clase al Señor. Padre eterno, Señor Dios todopoderoso y amoroso, te damos gracias, Señor, por tu gran fidelidad, por tu gran amor. Gracias, Señor, por tu misericordia, que es la que nos tiene aquí. Y gracias porque podemos reunirnos esta mañana y podemos en un mismo espíritu buscar de ti, arrepentirnos, pedirte perdón por nuestros pecados, Señor, y sabemos que nos escuchas, nos atiendes y tu perdón está ahí garantizado para nosotros. Te pedimos profundamente que nos ayudes en las fuerzas del Espíritu Santo, Señor, a combatir con el mal, con el pecado y poder ser más como tú, y como dice esta alabanza que acabamos de cantar, que mengue nuestra carne, nuestra persona, y que crezcas tú en nosotros. Sé este día con nosotros y danos el entendimiento a cada uno, Señor, en el crecimiento que quieres que tengamos. Bendice a nuestros hermanos donde quiera que se encuentren y a aquellos que estén reunidos en tu santo nombre este día. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a continuar con la clase, la secuencia de clases que tenemos acerca de los pactos. Bien, vamos a hacer un muy pequeño recordatorio ya, no vale la pena que hablemos mucho más de en dónde estamos, pero vamos solamente a refrescar la mente, la memoria de, no sé si aquí tengo algo que hacer yo con la computadora. Sí, alguien que sepa hacerlo me va a ayudar, pero por lo pronto vamos a recordarlo. Simplemente, ¿sabes hacerlo? ¿No más? Ok, gracias, Cindy. Vamos a recordar, en general estamos hablando de los pactos de Dios. Todos aquellos acuerdos que ha hecho Dios con el hombre como su creación, dándole desde un principio y desde el principio de todos los tiempos su personalidad, su voluntad y las consecuencias que el hombre iba a recibir de acuerdo a esa relación, al cumplimiento o el no cumplimiento de esos pactos. Recordemos que Dios en su creación perfecta, en su gran conocimiento absoluto, podemos decirlo, Él tenía ya un plan y estaba mostrando al hombre cómo era Él. Dice en el Génesis que Él nos hizo a su imagen y nos gusta pensar en un Dios que tiene 2 brazos y 2 piernas y 2 manos y 2 ojos, pero lo que no debemos olvidar es el contexto bíblico en el cual es su personalidad, su esencia. Ya vimos sus atributos, su perfección, su grandeza, su pureza y su rectitud, y para eso estaba también instalando una negociación, un pacto, y diciendo, esto es la manera en que quiero que mi creación se comporte. Hay un orden, y en ese pacto, está presentando Él su benevolencia. Y dijimos, cuando vimos acerca de los pactos, que hay 6 pactos que Dios hizo con el hombre a través de la historia, y fueron los primeros 2 de Adán y Noé. Ahora los vamos a ver seleccionados ya en otra subdivisión, pero también hizo Abraham, Moisés, David y finalmente con Cristo. Una cosa que yo había intentado resaltar era que estos 6 pactos, de alguna manera, dentro del sentido de numerología en la Biblia, el hecho de que sean 6 también representa que fueron dados al hombre, ¿verdad? Porque el hombre en su imperfección está representado en la Biblia con el número 6. En su imperfección, en su sentido de humanidad, y por eso creo yo que dentro de este contexto también podemos nombrar que esos 6 pactos fueron dados por eso al hombre como 6 y no más. Dentro de toda la Biblia vamos a ver condiciones, demandas, pequeños mandamientos, sobre todo en el Levítico vemos muchas infracciones y penalidades, pero no son pactos formalmente. Estos son realmente los grandes puntos en los que Dios establece un orden y un acuerdo. Así es que estos 6 pactos los estábamos analizando. Vimos que estas eran las 3 elementos más importantes para un pacto de Dios, y era su benevolencia, la lealtad humana y las consecuencias de cumplir o no cumplir. Chuy nos hizo el gran favor la semana pasada y vimos una clase muy bien hecha y muy extensa acerca de por qué estos 3 elementos. ¿Recuerdan? ¿Sí recuerdan? Los tratados de vasallaje tenían estas condiciones, estas características, y nos explicó muy bien que el vasallaje se conocía porque había reinados y había pueblos que tenían sus jerarcas, sus monarcas,
Y aunque ellos eran fieles a ese rey en ese pueblo, venía un conquistador que era un imperio mayor y decía, bueno, pues todos estos reinados son míos, y aunque ellos individualmente tengan un rey, al que están sirviendo en realidad es a mí. Yo soy la autoridad máxima dentro de esos reinados. Y de eso trataba el vasallaje. Eran reyes, pero estaban condicionados a respetar una autoridad. Y como nos explicaba Chuy, había condiciones. Yo te presto mi protección, yo te doy mi cuidado, yo te doy mi armada, mi ejército, pero tú me das fidelidad, yo soy honrado. A quien vas a trabajarle es a mí. Tú vas a subsistir, hay una negociación en los convenios en cuanto a los impuestos y todo esto, pero en realidad, aunque había autoridades pequeñas, había una imagen superior de autoridad. Con esto queremos aclarar que entonces Dios conocía esa manera de funcionar del hombre, y sigue Dios presentando, o Dios presenta de la misma manera, así como los reyes y como los imperios, a los vasallos. Te doy mi protección, te doy mi benevolencia, pero tú me debes lealtad. Y así estaba. Entonces Dios presentaba benevolencia, lealtad, y venían las consecuencias de cumplir o no cumplir. Lo vamos a ver un poquito más hoy estos son los modelos del vasallaje, lo mismo, pero vamos a ver dentro de la subdivisión de pactos, que ya hablamos de los primeros dos, pactos universales que fueron con Adán y Noé, y a continuación veremos los pactos nacionales, y por último ya el nuevo pacto. Pero hablemos de estos dos porque son los pactos universales. Ya dijimos que toda la humanidad estaba comprendida. No importa cómo te llamaras, quién fueras, en dónde, eras la creación de Dios, eras en un principio, eras toda la humanidad. Y el pacto que se hizo entonces desde un principio con Adán y luego con Noé afectaron a toda la humanidad, absolutamente a toda la humanidad. El pacto con Adán se llamó el pacto de los fundamentos, porque ahí se vio cómo va a funcionar toda la humanidad. Y Dios le dijo, ¿verdad? Tú vas a sojuzgar la tierra, pero yo soy al que vas a respetar y me vas a obedecer. Y te doy mi benevolencia en regalarte toda esta tierra, pero me debes fidelidad, honor, y debes cumplir con los mandamientos. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Pues de que no se cumplió. Ese pacto no se cumplió por Adán. Yo hacía un comentario la semana antepasada en que muchas personas no consideran que el primer pacto de los universales sea un pacto para todos. Y nada más les voy a hacer una observación y yo creo que van a estar de acuerdo conmigo. Cuando le hablamos a alguien de que necesita un Salvador, de que está en problemas con Dios, de que está alejado de Dios, de que está en deuda con Dios, ¿qué es lo primero que dicen? No, yo no hago cosas malas. Es más, yo no peco. Yo con Dios tengo una buena relación porque no tengo ningún problema con Él. Y les decía esto, hay una frase mágica, una frase específica, pecado original. Ay, hasta a mí me molestaba, aún siendo formado católico, yo siendo educado católico, cuando oía pecado original yo decía, yo no, que se lo carguen a Adán, a mí no, ¿verdad? ¿No les ha pasado a ustedes? Yo vengo de cuna católica, les digo. A mí me pasaba pecado original, y cuando empecé a tener ya, entrando a la adolescencia, dije, ¿cuál pecado original? Yo no hice nada, a mí que no me carguen lo de otro. Pues la mala noticia es que sí se nos carga a todos. Al igual que en un equipo de deporte, un equipo de lo que ustedes digan, básquetbol, fútbol, cuando el árbitro marca un penalti y el gol entra a nuestra portería, ¿qué debemos decir? Oh, yo no cometí el penalti, pero eres parte del equipo, perdiste. No, pero el penalti yo no lo cometí, es más, mi portero fue el tonto, yo no fui el tonto, él no supo parar un penalti, yo no pequé, yo no falté, pero eres parte del equipo, perdiste. Es así de sencillo. Nosotros Adán nos representaba a nosotros, él falló, todos fallamos. Y eso cuesta muchísimo entender. Es que el primer pacto no fue un pacto justo. Sí, fue un pacto justo, fue un pacto de Dios. Y presentó benevolencia, demandó lealtad y no se cumplió por el hombre. Quería hacer ese hincapié porque sí es fácil encontrar inconversos y aún algunos hermanos que dicen, yo todavía tengo duda con que el pecado original se me aplique a mí. Sí, se te aplica a ti. Somos toda la humanidad. Entonces el primer pacto nos aplicaba a todos. El segundo pacto con Noé, claro que aplicaba para todos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios lavó el mundo, Dios limpió el mundo de pecado, todo el mundo, los ahogó a todos, a humanos y animales,
y dio la promesa de que iba a haber estabilidad y no iba a volver a pasar. Ese fue un pacto que fue presentado a nosotros. Ambos pactos nos incluyen a nosotros. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Vamos hoy a hablar de los pactos nacionales. Pactos nacionales. Primero fue con Abraham, después Moisés y por último con David. Vamos a leer lo que tengo para ustedes en las notas y dice así: los pactos nacionales, dice, los llamamos así porque están dedicados y enfocados especialmente a Israel como un pueblo escogido por Dios. Ya se está definiendo un solo pueblo, ya de toda la humanidad está diciendo Dios: voy a escoger a estos y a ellos les voy a dar una atención especial y voy a establecer mis acuerdos con este pueblo especial. Y es maravilloso ver en toda la Biblia cómo los trata de una manera especial. Y dice, en este momento de la historia, Dios dirigió su atención ya no a la humanidad entera, sino a un pueblo específico, y a ellos como nación estableció los siguientes pactos: con Abraham, con Moisés y con David. Hablemos, si no hay comentarios, hablemos del pacto con Abraham. Dice así, dice, a Abraham se le conoce como el padre de todo Israel, porque a él se le presentó el pacto que regía a toda la nación. Con él habló Dios y a él le hizo la gran promesa de que en él iba a crear un pueblo, en él iba a cimentar realmente un pueblo específico, un pueblo muy querido, muy especial. Dice así, Jehová anunció a Abraham que pactaría con él. Desde antes de presentarle el pacto, le dijo, voy a presentar un pacto contigo. Vamos a verlo en Génesis 12, este pacto de la promesa dice así en Génesis 12, cuando le anuncia que lo prepara, y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si pudiéramos analizar y tuviéramos toda una clase, sería un deleite solamente analizar estas palabras. Los invito a que vean desde el versículo 2. Y haré de ti una nación grande. Le está prometiendo una tierra. ¿Se dan cuenta? Le está diciendo, vete de esa tierra, te voy a dar una tierra, voy a dar una nación grande para ti. Eso es uno. Después te bendeciré. 2, 3, engrandeceré tu nombre. Y 4, y serás de bendición. ¡Qué dicha! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Te voy a dar tierra, te voy a bendecir, te voy a hacer grande, pero además tú vas a ser de bendición. Es un regalo de Dios. Si lo pudiéramos ver al día de hoy, lo que hace con cada uno de nosotros es también eso. Sin embargo, no vamos a ir a ese punto, vamos a ver de qué manera Abraham fue escogido y el pacto que le estaba anunciando lo vino a cumplir. Vamos a ver el pacto cumplido o aplicado realmente en Génesis 15. Dice, y Dios pactó con Abraham, y dice, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Está especificado ahí, quien quiera leer Génesis, ahí está. Dice, varios años después, Dios detalló o clarificó su pacto con el patriarca. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, fíjense, 99 años, wow. Y dice, yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable, así confirmaré mi pacto contigo, dice el Señor. ¿Cuál es la benevolencia de Dios en este pacto? ¿Me pueden hablar o pueden decir cuál fue la benevolencia de Dios en este pacto para saber si es un pacto en realidad, si tiene las características? Pues todo lo que acabamos de decir, que lo va a bendecir, que le va a dar una tierra, que va a hacer de él una nación enorme, que él va a ser de bendición. Esa es una gran benevolencia, le está presentando Dios, estas son mis garantías, estos son mis favores hacia ti, y aquí cuando le presenta el pacto le dice, sé intachable, vive en mi presencia, le está demandando lealtad, le está diciendo, estas son las condiciones del pacto, ¿sí? Te presento mis regalos, te presento mi benevolencia, te demando lealtad, vive en mi presencia y sé intachable. Vamos a ver si
si podemos expandir un poquito más esto, dice, el pacto con Abraham